Segunda parte de la vida de Leonardo. Habíamos visto a un Leonardo inventor en el video anterior, haciendo un montón de cosas que hacían falta en la época y que no existían, o al menos proyectos. Ahora vamos a ver un poquito a Leonardo pintor, dibujante. Acá se colocó su taller, donde fue maestro, tuvo muchos discípulos y donde hizo algunas de sus mejores obras. Acá tenemos, por ejemplo, una de esas obras que perduró en el tiempo. Se llama La Virgen de las Rocas. Ven, es la Virgen María con el Niño Jesús, San Juan Bautista y un ángel, en un paisaje, en una cueva de rocas, por eso se llamó La Virgen de las Rocas. Para esta obra Leonardo aprendió todo lo que él sabía y descubrió cosas. Por ejemplo, fíjense, acá yo tengo una figura geométrica que ustedes conocen, ¿no es cierto? Es un triángulo. Bien, si yo coloco este triángulo, voy a ver que todas las figuras que conforman el grupo de los personajes de esta obra están colocadas en forma triangular. Esto no es casual. Leonardo inventó esta composición, que es una composición de forma triangular, y la usó en muchas de sus obras. Él era una persona muy pensante, no hacía nada porque sí o de cualquier manera. Una vez le encargaron realizar un fresco. Un fresco es una pintura en una pared, en la pared del comedor de un convento. Entonces él hizo esta magnífica obra que se llama La Última Cena, donde están Jesucristo y los apóstoles. Pero antes de ir a la pared a pintarla, estuvo 2 años pensando en la composición y haciendo bocetos para ver cómo iba a ubicar a Jesús, a los apóstoles, cómo ellos iban a ir mirando unos con otros, conformando grupos que se van uniendo por las miradas o por los gestos de sus manos. Todo en Leonardo es siempre muy, pero muy estudiado. No se olviden que era una persona que le gustaba mucho las matemáticas y le gustaba mucho investigar todo lo que podía. Después de unos años de trabajar en su taller, volvió a vivir a Florencia. ¿Se acuerdan que ya había vivido en esta ciudad, en Florencia? Bueno, volvió a esa ciudad y en ese momento el objetivo que él tenía era aprender a dibujar o poder pintar de una forma súper realista, donde sus personajes fueran lo más parecidos posibles a los personajes reales. En esta época pintó esta obra por la cual pasó a la historia, que es muy famosa y que se llama La Mona Lisa o La Gioconda. ¿Ustedes saben quién era la Mona Lisa? Era una señora llamada Lisa, que como en italiano señora se dice mona, la Mona Lisa era la señora Lisa, que era la esposa de un comerciante de sedas muy importante y muy rico que había, que se llamaba Francesco Giocondo. Por eso también se la conoce con el nombre de su esposo, la Gioconda. Bueno, acá él utilizó unas técnicas que él llevó al perfeccionismo total y que se llaman el difuminado y también el claroscuro. Fíjense que él, para hacer algunos de los rasgos de la cara en esta obra y en muchas de las obras que hizo, por ejemplo, vamos a mirar la nariz. Fíjense que no hace una línea para dibujar la nariz, sino que la nariz está sugerida por este difuminado que él hace sombreando de manera paulatina, haciendo un pasaje de las partes más oscuras, lo mismo en el borde de los párpados, de las partes más oscuras a las más claritas, o en la frente. Lo vemos en todos lados. No hay líneas para dibujar, sino que hay un difuminado. Y también él empieza a aplicar el claroscuro, que es este contraste entre la luz que hay en ciertas partes de su figura y las sombras. Y ese pasaje lo utilizó él y fue el aporte importante que él hizo a la pintura. Estas dos técnicas de dibujo y de pintura. Luego fue contratado por César Borgia, que era un personaje muy poderoso de esa época, para que hiciera una serie de trabajos en distintos estados y ciudades
de Italia. Es así que en esta época Leonardo comenzó a construir canales, puentes. Él le gustaba mucho estudiar los movimientos del agua, cómo tenía que hacer para que corriera por los distintos terrenos. También refaccionó iglesias, castillos, hizo mapas que en esa época no se hacían de esta manera. Fíjense, yo les había contado que en esta época no hay aviones y estos mapas parecen los mapas de Google Maps, ¿no es cierto? Hechos desde arriba, con un avión. Los hizo Leonardo en esa época. No sabemos muy bien cómo, estudiando el terreno y aplicando sus conocimientos de matemática. Bueno, también como decíamos, recorrió distintas ciudades estudiando el movimiento y el paso del agua y refaccionando distintos aspectos de las ciudades. También organizó fiestas, que a él le gustaba muchísimo eso, ustedes ya saben. Y también en esta época comenzó a interesarse por el estudio del cuerpo humano. Fíjense que en esta época no había radiografías y él dibujó todos estos huesos, toda esta estructura del esqueleto, investigando también. Dibujó los músculos, cómo se insertan los distintos músculos unos con otros y cómo se insertan ellos con los tendones en los huesos. Ni los médicos conocían el cuerpo humano de esta manera en que empezó a estudiarlo Leonardo. Dibujó el aparato digestivo, el aparato circulatorio, los distintos huesos del cuerpo humano. Y por eso después, cuando él llevó a cabo sus dibujos eran tan perfectos porque él conocía la forma interna del cuerpo para poder luego dibujar los contornos, las partes salientes, las partes hundidas de cada parte del cuerpo. Más adelante fue invitado a Roma. En Roma era una ciudad también muy importante, de Italia. Vivió en el Palacio de los Medici. Los Medici eran una familia muy rica, muy poderosa de esa época, que se los llamaba mecenas, porque ellos protegían a todos los artistas para que los artistas pudieran tener un lugar donde vivir, su comida y dedicarse solamente a la música, a la arquitectura, a la escultura o al dibujo, como este dibujo que hizo Leonardo de uno de los Medici que eran sus protectores. Más adelante también fue invitado por el rey Francisco I, rey de Francia, para que fuera a vivir a su corte, a su palacio. Y allí vivió, en un palacio en Francia, dibujando y pintando y dedicándose a lo que a él le gustaba. En esa época dibujó su famoso autorretrato, que es un retrato muy expresivo. Él tenía ya 67 años. Y fíjense qué profundidad su mirada. ¿Qué estará pensando? Parece que en sus dibujos él podía poner la parte más interna de la persona, su expresión. Como yo les había contado, Leonardo fue una persona muy interesada en muchas cosas y todo lo escribía. Esos papeles escritos que él acompañaba con dibujos hoy se llaman los códices o manuscritos. Hay cientos de ellos y se encuentran en distintos museos del mundo. En esos papeles él hacía dibujos de la naturaleza, hacía dibujos de la tierra, la distribución geográfica, de maquinarias, y en todos les iba haciendo anotaciones. Fíjense que está todo escrito. Muchas veces, como esas anotaciones eran secretas, él no quería que nadie las descubriera, escribía al revés. Él podía escribir tanto con la mano derecha como con la izquierda. Y a su vez escribía en espejo. O sea, muchos de estos códices para leerlos tenemos que poner un espejo para poder ver lo que dicen. Hay toda clase de anotaciones en esos códices. Fue un espíritu genial el de Leonardo, interesado en muchísimas cosas, inventor y precursor de muchas otras. Y así estos códices nos permiten ver la gran variedad de intereses que él tenía. Bueno, y hasta acá llegamos terminamos este video con estos dibujos magníficos de Leonardo, su autorretrato y el hombre de Vitruvio, que los hemos visto más adelante. Y bueno, hemos dado un pasaje rápido
por toda su obra y su vida.